El invierno había llegado con fuerza aquel año, y las nevadas en los pueblos montañosos de Japón habían sido especialmente intensas. Yo, Ayaka, era una estudiante de antropología de Tokio, obsesionada con los mitos y leyendas rurales. Había dedicado meses a investigar relatos de antiguas maldiciones, espíritus vengativos y rituales olvidados. Mi último proyecto me llevó a un pequeño pueblo llamado Kamikura, enclavado en lo profundo de los Alpes japoneses, un lugar que parecía suspendido en el tiempo. La razón de mi viaje era el santuario de los espíritus errantes, una estructura abandonada que, según los lugareños, había sido erigida hace siglos para apaciguar a las almas de los viajeros que morían atrapados en tormentas de nieve. Los rumores decían que quienes pasaban cerca del santuario en ciertas noches podían oír voces, lamentos y, en ocasiones, sentir un roce helado en la piel, como si los espíritus trataran de aferrarse a los vivos. Al llegar al pueblo, la atmósfera era sofocante a pesar del frío. Las casas tradicionales de madera parecían encogidas bajo el peso de la nieve, y los habitantes evitaban mirarme directamente. La posada donde me alojé era modesta, regentada por una anciana llamada Haruko, quien me miró con inquietud cuando mencioné mis intenciones. Ese santuario no es lugar para los vivos, niña. Las almas que habitan allí no descansan, me advirtió mientras servía té caliente. ¿Por qué no descansan? ¿Qué les ocurrió? Pregunté intentando ocultar mi emoción. Se dice que los espíritus fueron traicionados. No murieron por la nieve. Los propios aldeanos los dejaron a su suerte. Ellos buscan justicia o algo peor. La conversación no me disuadió, sino que avivó mi curiosidad. Esa noche, mientras me acurrucaba bajo el futón en mi habitación fría, revisé mis notas. El santuario estaba situado en lo alto de una colina cercana, un lugar donde las tormentas parecían nunca cesar. Según las leyendas, los viajeros que se refugiaban allí encontraban consuelo solo para enfrentarse a un destino más aterrador al amanecer. Sus cuerpos aparecían congelados, con expresiones de puro terror grabadas en sus rostros. Los lugareños afirmaban que el santuario estaba maldito, pero ninguno sabía exactamente por qué. Una de las pocas pistas que encontré en mis investigaciones era una antigua canción que los niños solían cantar, cuya letra hablaba de una dama blanca que rondaba el lugar. Decidí averiguar más al respecto, pero Haruko me miró con un temor palpable cuando se lo mencioné. No invoques a la dama blanca. Si la ves, es porque ya estás perdida, murmuró cerrando la conversación. La mañana siguiente, armada con una cámara, una libreta y un grabador de audio, emprendí el camino hacia el santuario. La nieve crujía bajo mis botas y el viento helado cortaba mi rostro, pero la emoción me mantenía en marcha. Tras una hora de ascenso llegué a la colina. Allí estaba el santuario, una estructura de madera ennegrecida por el tiempo, con un tejado inclinado que parecía haber soportado siglos de tormentas. La entrada estaba flanqueada por dos estatuas de kitsune, cubiertas de musgo y hielo. Se decía que estos zorros de piedra eran guardianes del santuario, pero sus ojos vacíos me causaron una extraña incomodidad, como si me observaran. Entré con cuidado. El suelo crujía bajo mis pasos. El interior era pequeño, apenas una sala principal con un altar cubierto de polvo y telas rasgadas. Sobre el altar había una campana de bronce y una ofrenda de arroz mohoso. En las paredes colgaban antiguos amuletos de papel con inscripciones descoloridas. El aire dentro era más frío que afuera, y un extraño olor metálico impregnaba el ambiente.
Encendí mi grabadora. Estoy dentro del santuario de los espíritus errantes. El lugar parece intacto, aunque deteriorado por el paso del tiempo. Las inscripciones en los amuletos son difíciles de leer. Intentaré traducir algo más tarde. De repente sentí un golpe sordo detrás de mí. Giré en seco, pero no había nada. Quizá el viento, pensé. Pero entonces noté que la campana del altar estaba ligeramente inclinada, como si alguien la hubiera tocado. Decidí no darle importancia y seguí explorando. Tras el altar encontré una pequeña trampilla cubierta con un lienzo rojo. Lo aparté y descubrí una escalera que descendía hacia la oscuridad. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero la curiosidad pudo más. Bajé despacio, encendiendo mi linterna. Lo que encontré fue un pequeño sótano lleno de estanterías con objetos personales. Zapatos, kimonos, muñecas antiguas. Todo parecía haber pertenecido a las víctimas de las tormentas. Mientras examinaba los objetos, sentí que el aire se volvía más pesado, como si algo invisible estuviera observándome. Y entonces lo oí. Un susurro, no, un canto. Una melodía infantil, suave pero inquietante, que parecía venir de todas partes. Mi linterna parpadeó y las sombras en las paredes comenzaron a moverse de forma antinatural. Subí las escaleras apresuradamente, tropezando en mi camino. Pero cuando llegué a la sala principal, todo había cambiado. Los amuletos en las paredes ya no estaban descoloridos. Ahora brillaban con una luz tenue, y sus inscripciones parecían moverse, como si escribieran nuevas palabras frente a mis ojos. Afuera, el viento había cesado por completo, y un silencio abrumador llenaba el espacio. Entonces, la campana del altar sonó. Una vez, luego otra, y otra más. No estaba sola. El sonido de la campana resonaba con un eco extraño, como si el santuario lo amplificara y deformara en algo más profundo y siniestro. Mis manos temblaban mientras apagaba la grabadora y trataba de racionalizar lo que estaba ocurriendo. Tal vez un movimiento del viento o el peso desigual del bronce la habían hecho sonar. Pero cuando di un paso hacia atrás, sentí un escalofrío que me caló hasta los huesos. La campana volvió a sonar, más fuerte esta vez, y con un ritmo desigual, como si alguien la estuviera tocando deliberadamente. Mi linterna, que sostenía con fuerza, parpadeó de nuevo, y en ese instante juraría que vi algo en las paredes. Parecían huellas, largas y finas, como si alguien hubiera arrastrado las manos llenas de ceniza o sangre seca sobre la madera. No estoy sola aquí, me dije en voz baja, intentando calmarme. Me giré hacia la entrada del santuario, pero lo que vi hizo que mi cuerpo se paralizara. Allí, justo al otro lado de las estatuas de Kitsune, se alzaban figuras humanas. 3, no, 5 sombras, de pie, inmóviles, observándome. No podía ver sus rostros con claridad, pero sus cabezas estaban inclinadas y sus siluetas parecían desproporcionadas, con brazos demasiado largos que casi rozaban el suelo. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Entonces, una de las figuras alzó lentamente una mano y señaló hacia el altar. Mi linterna parpadeó de nuevo y, por un instante, las sombras desaparecieron. Aproveché ese momento para dar un paso hacia la salida, pero algo me detuvo. No fue físico, sino una sensación aplastante, como si el aire se hubiera vuelto sólido a mi alrededor. Detrás de mí, la campana sonó una vez más, y entonces lo vi. En el altar había algo nuevo, un espejo pequeño, ovalado, con un marco dorado que no había estado allí antes. Me acerqué a él, como si algo me obligara, y al mirarlo, me arrepentí de inmediato. En el reflejo no estaba mi rostro,
sino el de una mujer pálida, con ojos completamente negros y una expresión de agonía. Su cabello, largo y mojado, caía en mechones sobre su rostro, y su boca se movía como si tratara de hablarme. No emitía sonido alguno, pero el movimiento de sus labios era inconfundible. «¡Corre!». Un golpe seco rompió el trance, y el espejo cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. De los fragmentos surgió un vapor oscuro que llenó la sala, envolviéndome en un aire frío y húmedo. Tosí, intentando orientarme, pero mis pasos me llevaron nuevamente hacia la trampilla que había explorado antes. La música infantil regresó, pero esta vez no era un canto lejano. Sonaba cerca, demasiado cerca, como si un coro de niños estuviera a mi lado. Cada nota me hacía temblar, y el dolor de cabeza que comenzó a formarse era insoportable. «¿Quién está aquí?», grité, mi voz resonando en el vacío. El coro se detuvo de golpe, dejando un silencio que era aún peor. Fue entonces cuando lo oí, un murmullo bajo, casi gutural, que pronunciaba palabras en un dialecto antiguo que no entendía. Provenía del sótano. Contra mi mejor juicio, algo me obligó a bajar de nuevo. Al llegar, el sótano había cambiado por completo. Las estanterías estaban vacías y el suelo estaba cubierto de un líquido oscuro y espeso que reflejaba una luz inexistente. En el centro del lugar había un círculo formado por pequeñas figuras de papel, los típicos shikigami, utilizados en rituales sintoístas. Cada figura tenía un rostro pintado con expresiones de dolor o miedo, y en medio del círculo, un pequeño brasero emanaba un humo blanco que se elevaba de forma antinatural hacia el techo. Sentí que algo se movía detrás de mí y me giré de golpe, pero no había nada. Sin embargo, el reflejo del líquido en el suelo me mostró algo que no estaba en mi campo de visión. Las figuras sombrías habían vuelto, y esta vez estaban más cerca. «¡Déjenme en paz!», grité, y mi voz salió como un susurro ahogado. Una risa suave, infantil pero retorcida, resonó en la habitación. Alguien o algo susurró junto a mi oído. «No debiste venir». Los shikigami comenzaron a moverse, levantándose lentamente del suelo, sus rostros pintados girándose hacia mí. Sus cuerpos de papel emitían un sonido crujiente mientras avanzaban, rodeándome. Intenté retroceder, pero choqué contra algo sólido. Al girarme, me encontré cara a cara con la mujer del espejo, ahora completamente materializada frente a mí. «¡Ayúdame!», murmuró, su voz rasgada y llena de desesperación. Sus manos heladas se posaron en mis brazos, y el dolor que sentí fue insoportable, como si miles de agujas perforaran mi piel. La mujer señaló hacia el brasero en el centro del círculo. Con un esfuerzo sobrehumano, logré zafarme de su agarre y corrí hacia él, instintivamente sabiendo que ese era el epicentro de todo. Sin pensarlo 2 veces, volqué el brasero apagando las llamas. El humo que se elevaba se dispersó rápidamente, y con él, las figuras de los shikigami comenzaron a caer, inertes, al suelo. El líquido oscuro desapareció, y el sótano recuperó su forma original. Pero algo no estaba bien. La mujer del espejo seguía allí, mirándome con una mezcla de tristeza y furia. «Nunca te dejarán ir», dijo, antes de desvanecerse en una nube de vapor. Subí las escaleras tambaleándome, mi cuerpo agotado. Al salir del santuario, la tormenta había cesado, y las primeras luces del amanecer teñían la nieve de un naranja suave. Pero algo en el aire me decía que no estaba realmente a salvo. Las estatuas de Kitsune, que antes parecían indiferentes, ahora tenían las cabezas giradas hacia mí,
como si me estuvieran observando. Bajé la colina tan rápido como pude, dejando atrás el santuario y sus secretos oscuros. Pero el eco de la campana seguía resonando en mi mente, y el frío en mis brazos, donde la mujer me había tocado, nunca desapareció del todo. Sabía que el santuario me había marcado de alguna manera, que los espíritus que lo habitaban no me dejarían olvidar. El pueblo me recibió con el mismo silencio incómodo, y Haruko me miró con lástima cuando regresé a la posada. «Has desatado algo que no puedes controlar», murmuró. Esa noche, mientras intentaba dormir, el sonido de la campana volvió a sonar, aunque sabía que estaba a kilómetros del santuario. Y en la oscuridad de mi habitación, un reflejo fugaz en el espejo me mostró un rostro que no era el mío. Esa noche, el eco de la campana resonó interminablemente en mi mente, como un recordatorio cruel de mi error. Estaba convencido de que todo había terminado cuando dejé el santuario, pero la sensación de ser observado me siguió hasta la posada. Haruko me evitaba, y los demás habitantes del pueblo ni siquiera levantaban la vista cuando pasaba. La paranoia empezó a instalarse en mí, y cada sombra o movimiento fuera de lugar hacía que mi corazón latiera con fuerza. Me recosté en la cama, pero no pude dormir. La habitación estaba en penumbras, iluminada solo por la tenue luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas. Fue entonces cuando noté algo extraño en el espejo del tocador. Al principio pensé que era una mancha, pero cuando me acerqué, vi claramente un movimiento en su superficie, como si el cristal se ondulara como el agua. El reflejo no mostraba mi habitación, sino el santuario. La nieve caía suavemente, pero el lugar estaba envuelto en una penumbra opresiva, como si el sol nunca pudiera tocarlo. Allí, en el centro de la imagen, estaba la mujer del espejo. Su figura se veía más definida, más real. Sus ojos negros me perforaban, y sus labios se movían de nuevo, pero esta vez podía escucharla claramente. «Has liberado algo que no pertenece a este mundo». Un golpe seco sacudió la habitación, y el espejo explotó en 1000 pedazos. Caí hacia atrás, cubriéndome el rostro mientras los fragmentos caían como lluvia de cristal a mi alrededor. Cuando abrí los ojos, vi algo que hizo que mi sangre se helara. En cada pedazo roto, la mujer seguía allí, observándome desde todas las direcciones. El aire en la habitación se volvió denso, cargado de un olor a quemado. La temperatura descendió drásticamente, y un viento helado comenzó a arremolinarse dentro, haciendo que las cortinas y los muebles se movieran como si estuvieran vivos. Intenté gritar, pero mi voz no salía. De repente, todo quedó en silencio. Me giré lentamente hacia la puerta, y allí estaba, la mujer del espejo, de pie, completamente materializada en mi habitación. Su rostro era una mezcla de tristeza y furia, y su presencia era abrumadora. «Ellos no me dejarán ir sola», dijo, su voz resonando como un eco profundo. Antes de que pudiera reaccionar, extendió su mano hacia mí. No sentí un contacto físico, pero algo en mi pecho se apretó, como si una fuerza invisible me estuviera robando el aire. Me desplomé al suelo, jadeando, mientras mi visión se oscurecía. Cuando desperté, ya no estaba en la posada. Me encontraba de nuevo en el santuario, pero algo era diferente. La nieve había desaparecido y el cielo estaba cubierto de un rojo enfermizo. Las estatuas de los kitsune estaban destrozadas y el altar estaba rodeado por docenas de shikigami, todos con expresiones grotescas que parecían burlarse de mí. El sonido de la campana resonó de nuevo, pero esta vez, en lugar de un eco vacío,
vino acompañado de un canto gutural que me llenó de terror. Las figuras sombrías aparecieron de nuevo, pero ahora eran más numerosas y más definidas. Sus rostros estaban llenos de cicatrices y marcas, como si hubieran sido torturados durante siglos. «Tú los liberaste», dijo una voz detrás de mí. Era la mujer del espejo, pero algo en ella había cambiado. Ya no parecía un espíritu atormentado. Ahora era una figura imponente, casi majestuosa, con un aire de poder oscuro que me hizo caer de rodillas. Estos espíritus fueron sellados aquí hace generaciones, como castigo por sus pecados. Tú rompiste ese sello, y ahora deben ser contenidos de nuevo. Intenté hablar, pero mis palabras no tenían sentido. Mi mente estaba inundada de imágenes. Monjes antiguos realizando rituales, sacrificios bajo la luna llena, y la campana del santuario siendo bendecida con sangre para mantener a los espíritus atrapados. «Solo hay una forma de sellarlos nuevamente», continuó ella, inclinándose hacia mí. Su rostro estaba tan cerca que podía ver las grietas en su piel, como porcelana rota. «Debes quedarte aquí, como yo lo hice». La comprensión de sus palabras me golpeó como un martillo. No estaba ofreciéndome una elección, estaba dictando mi destino. Intenté retroceder, pero las sombras comenzaron a rodearme. Sus manos heladas sujetando mis brazos y piernas con una fuerza inhumana. «No, no puedo», grité luchando desesperadamente. «Ellos te eligieron», dijo la mujer, antes de desvanecerse en una nube de humo. Las sombras me levantaron y me llevaron hacia el altar. La campana seguía sonando cada vez más rápido, mientras los shikigami comenzaban a girar en círculos alrededor de mí, sus movimientos frenéticos creando un torbellino de viento y oscuridad. Sentí que mi cuerpo se hundía en el suelo, como si la tierra misma me estuviera devorando. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue el cielo rojo desapareciendo, reemplazado por una oscuridad absoluta. Desperté en un lugar que no era ni el santuario ni el mundo que conocía. Estaba en una habitación vacía, con paredes de madera y un único espejo en el centro. Mi reflejo estaba allí, pero no era mío. Era la mujer, sonriendo con tristeza. «Ahora eres parte de esto», susurró, mientras el sonido de la campana resonaba una vez más, marcando el comienzo de mi condena. Desde entonces, estoy atrapado aquí, en un ciclo interminable de vigilancia. Cada vez que alguien se acerca al santuario, intento advertirles, pero no pueden escucharme. Todo lo que puedo hacer es observar, esperando que alguien más cometa el mismo error que yo, liberándome de esta prisión. Aunque sé que eso solo significará que otro tomará mi lugar.